Amables televidentes, bienvenidos a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. ¿Y si un robot hace las leyes? La inteligencia artificial avanza con pasos de titán. Sus usos y aplicaciones influyen en nuestro día a día sin que apenas lo notemos, a tal punto que han llegado al mundo de la política. Un grupo de profesionales liderados por un colombiano entrenaron a una inteligencia artificial que emuló la actividad del Congreso de la República durante la cuarentena. ¿Cuáles fueron los resultados? Invitamos a Jorge para que nos hable de este proyecto y la influencia de la inteligencia artificial en la sociedad. Bienvenido, Jorge. Hola, Sebastián, muchas gracias por la invitación. Bueno, Jorge, primero que todo, antes de entrar en materia y hablar de este proyecto que ustedes hicieron con Dora, quiero saber qué es una inteligencia artificial, que le expliquemos a la gente qué es una inteligencia artificial. Bueno, el concepto de inteligencia artificial realmente es un concepto muy complejo porque es una rama entera de las ciencias de la computación que es difícil de explicar realmente y se utiliza como cajón desastre de muchas cosas. Pero realmente cuando hablamos de inteligencia artificial, ahora mismo nos referimos a modelos computacionales muy concretos que hacen parte de una rama más específica de las ciencias computacionales que se llamaría Deep Learning o Machine Learning, ¿no? Aprendizaje de máquina, ¿no? Es un poco complejo, como digo, pero en términos generales, digamos, podríamos decir que es una rama de las ciencias de la computación que trataría de emular de alguna manera la manera que tenemos de aprender y de poder, pues, sacar, digamos, conocimiento a partir de ese aprendizaje, ¿no? No emularía siempre la inteligencia humana, porque habrían otros algoritmos genéticos de otra índole que se vincularía de una manera diferente, pero en términos generales, digamos que podríamos llegar a pensarlo como una emulación de la inteligencia humana, pero este concepto, insisto, es demasiado limitado para lo que realmente es. Lo que sí que es verdad es que, como decía, actualmente, cuando hablamos de inteligencia artificial en general, cuando oímos en los medios inteligencia artificial, realmente la mayoría de las veces se refiere a un concepto muy concreto que sería el de machine learning, realmente el de aprendizaje de máquina, que son una serie de algoritmos que se utilizan para procesar grandes cantidades de datos con el fin de básicamente encontrar dos cosas: una, patrones, y luego predicciones de esos patrones. ¿Y opera la inteligencia artificial en el día a día de los ciudadanos? ¿Ya está funcionando en este momento en las calles? Bueno, sí, bueno, desde hace muchísimos años, realmente inteligencia artificial la tenemos desde hace un montón de tiempo. El concepto de inteligencia artificial como inteligencia artificial realmente se remonta a los años 40 en términos computacionales, aunque es verdad que estas cronologías siempre son un poco falsas, ya que siempre tienen un origen anterior. Pero realmente como concepto computacional tiene décadas. Y dentro del uso industrial también tiene bastantes décadas, con lo cual la inteligencia artificial y los modelos de Machine Learning y de Deep Learning, de aprendizaje profundo, se manejan en la industria desde hace muchísimos años realmente. Y todo lo que hacemos ahora está mediado por eso. Eso es un poco lo complicado de estos procesos algorítmicos que utilizan esta clase de sistemas, porque están de manera transversal en absolutamente todo lo que hacemos. Están en esta conversación de Zoom, están detrás de un correo que escribamos, está detrás de la comunicación que tenemos con nuestros amigos, está detrás de cualquier recomendación que tenemos en Internet, están ahí. ¿Y desde hace cuánto impactan la cotidianidad latinoamericana estas inteligencias artificiales? Lo mismo, o sea, desde hace muchísimas décadas, digamos que estamos trabajando con esta clase de sistemas. Es verdad que lo que ha pasado en el último lustro, diría yo, es que la investigación en inteligencia artificial en este ámbito concreto del deep learning ha tenido como un repunte por muchas cosas, pero yo creo que la podemos simplificar en cuatro grandes cosas. La primera, en que tenemos softwares que son mucho más avanzados, digamos, es decir, hay programario específico en esta clase de desarrollo de inteligencia artificial que ha hecho que haya una proliferación de estas herramientas. Por otro lado, el hardware necesario para poderlo asumir, pues
pues ha mejorado una barbaridad. Es decir, ahora poder procesar esas grandes cantidades de información que requiere la inteligencia artificial es mucho más accesible. Se pueden tener hardware que lo pueda soportar. Y tercero, yo creo que tiene que ver con el hecho de que también hay mucha investigación que se ha hecho pública, en el sentido de que podemos encontrar repositorios, investigaciones abiertas donde cualquier investigador, cualquier programador puede utilizar algoritmos de otras personas y empezar a recombinarlos de muchas maneras, ¿no? Con lo cual, ese acceso, digamos, a la inteligencia artificial ha marcado una cosa como muy importante también en pues, en este auge que estamos viviendo en el último lustro. Y el último, yo diría que es una cosa totalmente capitalista, en el sentido de que la inteligencia artificial o los modelos de machine learning y de deep learning lo que hacen también es potenciar unas lógicas capitalistas, ¿no? En el sentido de poder conseguir optimizar de una manera brutal los recursos, ¿no? Con lo cual yo creo que estas 4 grandes cosas son los que han hecho que tengamos pues todo este apogeo del deep learning de los últimos años. Bueno, y vamos a entrar en materia. ¿Puede legislar una inteligencia artificial? ¿Puede un robot efectivamente redactar las leyes? O sea, hay una cuestión esencial aquí y es la capacidad, tal vez por un lado, y por otro lado la pertinencia de esto o la deseabilidad de un sistema así. En el sentido estricto de si una máquina puede llegar a emular la escritura de un ser humano, sí. De hecho, ya lo hace y lo hace de muchas maneras en muchos medios que vemos. De hecho, es tan habitual como cuando escribimos un correo que ahora, bueno, Google, cuando uno escribe un correo, le termina la frase, ¿no? Esa emulación, esa manera de poder predecir lo que uno quiere escribir a partir de analizar lo que uno ya escribió, es un proceso absolutamente habitual. Con lo cual, si uno tiene la capacidad de poder entrenar sistemas con leyes, los sistemas son capaces de ejecutar y poder generar escrituras similares a esa legislación. ¿Son útiles? ¿Son deseables? Seguramente no. Ahora, la capacidad de escritura sí que la tienen porque tienen la capacidad de poder aprender y aprender en un sentido también limitado, lo que significa el aprendizaje, ¿no? Pero tienen la capacidad de aprender y poder valorar en esos patrones cuáles son los mecanismos para poder crear nuevas escrituras a partir de eso. Bueno, y ustedes, bajo tu liderazgo, hicieron un proyecto, el proyecto Dora, que buscó emular la actividad legislativa del Congreso, planteando leyes que beneficiaran durante el contexto de la cuarentena. Explícanos un poco más a fondo en qué consistió Dora. Sí, bueno, Dora Cena es un proyecto realmente muy experimental en el que nosotros como cineastas tratamos, de hecho es uno de los temas recurrentes en la productora desde hace algunos años, tratar de empezar a investigar cuáles son los nexos entre tecnología y representación de la realidad y tecnología y cine en general, ¿no? Esto nos ha llevado a incursiones desde la productora, desde Gusano Films, nos ha llevado a incursiones en el ámbito de la realidad virtual, en el ámbito de la interactividad, y desde los últimos 2 años estamos como investigando lo que significa vincular el medio cinematográfico con la inteligencia artificial. Entonces, dicho esto, empezamos a hacer un proceso de investigación vinculado con entrenar máquinas, ver cuáles eran los patrones y pues en medio de la pandemia se nos ocurrió este proyecto en el que básicamente bajamos pues una parte importante, o yo diría que la totalidad de los proyectos de ley que están consignados en la web del Senado para poder entregar un sistema de inteligencia artificial que fuera capaz de encontrar esos patrones en todos esos proyectos de ley y posterior a ese generar nuevas escrituras similares a los de los proyectos de ley. Incluso hay unas inteligencias artificiales que ya están operando en el mundo de la política. Por ejemplo, la polémica candidatura de Alisa a la presidencia de Rusia en el 2018, el chatbot de los comicios electorales en Nueva Zelanda, e incluso un candidato a la alcaldía, a una alcaldía en Japón, que era una inteligencia artificial. ¿Conoces de estos casos? ¿Podemos hablar un poco como de la experiencia de estos casos en particular
y qué efecto causó en la sociedad? Conozco algunos de esos casos. Es verdad que son casos que yo creo que caben más dentro de unas lógicas, uno, más activistas, hacktivistas, en el sentido de igual gente que trata de poner encima de la mesa justamente cuál es la vinculación de los mecanismos de inteligencia artificial, de las vidas artificiales, de los robots dentro de la vida pública, dentro de la manera de legislar en general. Y son casos más bien anecdóticos, pero realmente, digamos, porque de alguna manera aquí siempre está en juego el hecho de si estas máquinas son capaces de emular los comportamientos humanos o de emular las actividades humanas en general, o por el otro lado, si ayudan a potenciar ciertas capacidades humanas o resolver cosas de una manera mucho más sencilla, ¿no? Con lo cual, todo lo que tiene que ver con emular, que en este sentido estás hablando de eso, ¿no? Es decir, alguien que se lance a la alcaldía, un robot que se lance a la alcaldía, con lo cual está suplantando, digamos, a esa persona humana, un robot que haga ciertas cosas. Bueno, cabe un poco dentro de este ámbito más de la ciencia ficción y más dentro de posibilidades un poco más difíciles de conseguir. En términos generales, la inteligencia artificial son mecanismos, son algoritmos que son de uso absolutamente puntual. Es decir, en la mayoría de los casos lo que vemos es que son capaces de aprender cómo se escribe, aprender cómo se dibuja, aprender cómo lo que sea. Pero así no funciona, digamos, el cerebro humano. El cerebro es capaz de conectar un montón de cosas y tú puedes escribir, leer, caminar, correr, hacer un montón de cosas que eso una máquina o un robot no lo puede hacer, ¿no? Con lo cual, estos experimentos que mencionas sí que existen, pero realmente yo creo que hacen parte un poco más de este mundo anecdótico de poder suplantar por completo, digamos, a un ser humano, que eso está realmente a años, a muchos años de que eso pueda llegar a suceder, si es que sucede. Es verdad que por otro lado, sí existen sistemas ya en funcionamiento que ayudan a ciertos, bueno, a sistemas en general. Nuestro expertise tiene que ver con la creatividad, pero existen sistemas que están funcionando en niveles, en niveles judiciales también. El caso de Pretoria seguramente es uno de los casos que más nos interesaría, que es el caso de este sistema de inteligencia artificial que ayuda a la Corte Suprema, a la Corte Constitucional, para poder resolver mejor las tutelas. Esto es una cosa que está sucediendo, esto ya existe, digamos. En el caso, el sistema judicial español tiene algo parecido. El sistema colombiano viene de un sistema que se elaboró en la Universidad de Buenos Aires, también vinculado con poder agilizar ciertos procesos de resolución de casos y resolución de conflictos en la justicia argentina, ¿no? Sucede algo muy similar con ciertos tribunales chinos, sobre todo con los que tienen que ver con legislación de patentes, donde ya existen sistemas de inteligencia artificial que ayudan, agilizan, digamos, la resolución de estos conflictos. Bueno, vamos a ir a una pausa para enviar a los institucionales, pero yo quiero que vayas pensando en una pregunta para responder en el siguiente bloque, y es si efectivamente los sistemas de inteligencia artificial y de machine learning pueden ayudar a acabar con la corrupción, que es un problema que en Latinoamérica impacta en gran medida a la sociedad. Entonces ya regresamos en el siguiente bloque de Congreso y Sociedad. Es con hechos que le cumplimos a Colombia con el subsidio de una parte del salario de 4,1 millones de colombianos durante la pandemia. Esta no es solo una cifra. Significó que miles de empresas pudieron seguir pagando su nómina mientras el virus nos obligaba a estar en casa. Gobierno de Colombia. De nuevo con Jorge Caballero, CEO de Gusano Films y experto en inteligencia artificial. Jorge, respondamos la pregunta que dejé en el bloque anterior. ¿Puede ayudar a acabar con la corrupción estos sistemas de inteligencia artificial y de machine learning? A ver,
depende de cómo se entienda la labor de acabar con la corrupción. ¿En qué sentido se puede acabar con la corrupción? ¿No? En muchos sentidos, ¿no? Los sistemas de inteligencia artificial son capaces de hacer una sola cosa muy bien. Si eso significa, no sé, tener veeduría sobre ciertos procesos, pues sí, seguro que sí, pero no solamente Machine Learning, es decir, hay muchas, yo qué sé, el blockchain, por ejemplo, podría también ayudar a la manera en cómo se rastrean ciertos procesos para que la trazabilidad, digamos, de los presupuestos estatales se sepa, digamos, cuál es su contenido. No, no todo, el problema con la inteligencia artificial es que parece como un cajón desastre donde metemos tecnología contemporánea, ¿no? Un poco. Y ese es algo como habitual también, ¿no? Como que muchas veces no sabemos muy bien de qué estamos hablando y lo metemos dentro del concepto de inteligencia artificial. Yo creo que la tecnología en general puede ayudar a acabar con la corrupción, seguro. Porque justamente permite modelos más fiables, porque permite trazabilidad de ciertos procesos, porque, bueno, en fin, un montón de cosas, digamos, que estaríamos cortos para hablar acá, pero la tecnología en general seguro que nos puede ayudar en esto. O sea que al día de hoy la tecnología incluso nos puede respaldar en construir un estado de bienestar general para todas las personas, según esto que dices. Pero tiene aspectos negativos también. Recuerdo en una conferencia que diste en el Bogotá Audiovisual Market que hablabas de cómo los deepfakes estaban afectando en ciertos sectores de la política. Profundicemos un poco esto, en estos problemas que tiene actualmente las tecnologías y cómo superarlos a futuro. Sí, a ver, la inteligencia artificial realmente, como decía, tiene como esas dos vertientes, ¿no? La de suplantación por un lado y por otro lado también la que tiene que ver con potenciar capacidades, potenciar procesos, potenciar lo que sea, ¿no? Y en estas lógicas, pues siempre hay una especie de dicotomía, ¿no? Depende del uso, pues puede ser un buen uso, puede ser un mal uso, ¿no? Realmente. Pero como es un problema multicapa, en cada una de las capas donde ocurren estos procesos, siempre vamos a encontrar un poco esta dicotomía, ¿no? Por ejemplo, en la propia base del concepto de inteligencia artificial, o sea, en la base del concepto de inteligencia artificial hay algo esencial que es las bases de datos, ¿no? Porque sin datos no hay inteligencia artificial, son la base de absolutamente todo esto, ¿no? La pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿quién genera esas bases de datos? Si estamos haciendo la base de datos de caras, ¿cómo vamos a tomar esas caras? Si la Policía Nacional Colombiana va a hacer, no sé, un registro de todas esas caras, ¿cuál es el permiso que le tenemos que dar nosotros como ciudadanos a la policía para que lo pueda hacer, ¿no? Esa sería una pregunta importantísima. ¿Cuál es la legislación que está detrás que permita que nosotros como ciudadanos podamos hacerlo, ¿no? En fin, es decir, cada una, digamos, de estas capas tendría una complejidad. Lo de deepfakes es una de ellas, que igual estaría como en la parte ya final de todos esos procesos, pero cada uno de los procesos que componen la cadena lógica, digamos, de creación de inteligencias artificiales, requiere, digamos, un escrutinio bastante importante. ¿Y qué regulaciones podría tener una inteligencia artificial en la política desde el punto de vista de los entes de control, de la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía? En general, ¿cómo se puede como controlar esto y que no se salga de las manos de las personas y que caigan en malos manejos? Bueno, yo creo que como son muchas etapas realmente, yo creo que sería interesante como evaluar las diferentes etapas que tienen, ¿no? La primera yo creo que tiene que ver con la propia lógica de las bases de datos y la propia lógica de la toma de la información y de nosotros como ciudadanos con identidades digitales, cómo somos capaces de poder controlar la información que estamos dando y a quién se la estamos dando, con lo cual esa legislación existe. Y la cuestión es qué tan efectiva es, qué tan empoderadas, empoderados estamos de cara a poder como hacer respetar nuestros derechos, digamos, de ciudadanos digitales, ¿no? Eso sería como el primer marco donde eso puede llegar a suceder. Y luego, con los productos acabados o las lógicas, digamos, ya de finalización de estos proyectos, pues bueno, hay toda una lógica que tiene que ver también con el copyright, por ejemplo. O sea, estas máquinas en el caso que yo estudio más, que tiene que ver con obras creativas, pues siempre surge la duda
de quién es el dueño de estas obras, ¿no? Y hay toda una discusión alrededor de eso, con lo cual creo que hay como una especie tiene que haber como una especie de apertura respecto a esos conceptos clásicos de derechos de autor que hay que empezar a examinar, ¿no? Con lo cual creo que la discusión es mucho más compleja que no simplemente como tratar de limitar las posibilidades para que no caigan malas manos, sino que realmente, porque ¿quiénes son las malas manos, no? Las malas manos son Facebook y Amazon, que ya tienen el control total de los datos, o quiénes son las malas manos, ¿no? Entonces, hay que examinarlo desde una perspectiva como muy multidisciplinar y ver en cada una, digamos, de esas etapas qué es lo que puede hacer el Estado para proteger los derechos de los ciudadanos. Bueno, vamos a ir a una última pausa institucional, pero antes quiero pensar en la posibilidad que existe de lanzar una candidatura al Senado en 2022 de una inteligencia artificial. Ya creo prever tu respuesta, pero igual vamos a profundizar sobre eso en el siguiente bloque. El Consejo Nacional de Trabajo Social, creado mediante la Ley 53 de 1977, es el ente encargado de inscribir y registrar a todos los profesionales de trabajo social, registro que se puede hacer a través del sitio web del Consejo en la opción Ejerzo legalmente obteniendo el certificado de inscripción registro. Además, la ley faculta al Consejo para conocer las denuncias que se presentan por faltas contra la ética profesional y sancionarlas si es el caso. Conozca más información en consejonacionaldetrabajosocial.org.co. De nuevo aquí con Jorge Caballero, experto en inteligencia artificial y en el apoyo que puedan dar estas tecnologías para la ciudadanía y para llegar a un estado de bienestar con ellas. Jorge, ¿pensarías en algún momento en lanzar una campaña política, más exactamente para los comicios del 2022, en el que el candidato sea una inteligencia artificial? Creo prever tu respuesta, pero quiero conocer este punto. O sea, se llega a plantear, sería realmente de nuevo, como una actitud bastante artística, más que una realidad. Es decir, Más sería para poner, performático. claro, sería más para poner encima de la mesa, ya que nuestros políticos en general lo hacen tan mal, si realmente una máquina los puede reemplazar. Yo creo que la respuesta es sí, los pueden reemplazar la mayoría de los políticos que tenemos. Pero la cuestión es si eso tendría alguna lógica más allá de este proyecto un poco más de arte y activismo y lo que fuera, si realmente eso pudiera llegar a tener alguna razón de ser más allá de eso, ¿no? Yo creo que el hecho de ponerlos encima de la mesa ya hace, digamos, que hay un debate sobre esta clase de cosas, ¿no? Y por eso lo estamos hablando acá también, ¿no? Pero insisto que sería algo como un poco más anecdótico dentro del mundo artístico que en otra cosa, y como bien dice, se han hecho un montón de aproximaciones en la materia. Pero más allá del performance que haya detrás de una candidatura de una inteligencia artificial, ¿tú consideras que la gente, como un mero hecho de protesta o de inconformidad con X eje temático de la política, pueda llegar a votar por una inteligencia artificial? ¿Crees que lograría llegar al Senado? Pues es una muy buena pregunta, porque realmente la gente es terriblemente apática ahora con la política, ¿no? En general, y eso se nota, digamos, en nuestras débiles democracias, pues el porcentaje de votantes que tenemos que es cada vez menor, ¿no? No lo sé si esto podría llegar a ser como una especie de revulsivo de hacer que la gente vaya a votar y que sea por lo menos como un medio de protesta, ¿no? También. No lo sé, la verdad, no tengo ni idea si realmente esto pudiera llegar a funcionar. Habría que hacer el experimento, seguro. Bueno, y digamos que efectivamente logramos que haya una campaña con una inteligencia artificial que vaya para el Senado.
¿cómo marcaría o de qué ideología podría ser una inteligencia artificial que vaya al Senado? ¿También de la ideología que representa las personas que lo programan? ¿O ella Total. misma desarrolla un concepto autónomo? No, no, total, total, total. La inteligencia artificial realmente se parece mucho a la estupidez natural, en el sentido que está programada a partir de los desvíos y los sesgos que tiene la base de datos de la que se le entrenó. Con lo cual, de nuevo, aquí la base es datos. La base es con qué con qué vamos a entrenar estas inteligencias artificiales, con todos los discursos de quién, para que se parezca a eso que estamos diciendo, ¿no? Con lo cual, eh, básicamente es una cuestión predictiva y de datos, es una cuestión de con qué datos estamos generando todo esto, ¿no? Pensar en algo que tenga la entidad de poder pensar por sí mismo es pensar en la singularidad y estamos, como digo, a años luz de que eso suceda así. Realmente la inteligencia artificial general o de propósito general, que realmente estaríamos hablando como de esas conciencias artificiales, es decir, algo mucho más complejo que no simplemente una sola labor, es algo que yo creo que sigue siendo concepto de ciencia ficción todavía. Pero sí pueden funcionar para una democracia 2.0. Considera que la inteligencia artificial y en general la tecnología pueden acercar a las personas a una democracia directa en la que puedan ser ellos los que determinen sus deseos y lo que buscan pues para el bienestar general, y no a través de una representación política, o por lo menos respaldando una representación política de una persona. Pero de nuevo aquí lo que pasa es que estamos mezclando como tecnología que obviamente Sí, está, ya yendo un poco más allá de la inteligencia artificial, sino abarcando todo, blockchain, deepfakes, etcétera. claro, sí, obvio que sí, porque estas tecnologías realmente, pues como digo, hacen que nosotros dentro de nuestras lógicas digitales en las que nos movemos podamos tener como ciertos accesos que antes estaban un poco más prohibidos, ¿no? Y que podamos tener como cierto control sobre ciertas cosas, con lo cual o sea, crea otras barreras, pero por lo menos rompe algunas que son importantes para ejercer nuestra labor como ciudadanos, eso seguro. Incluso hay países como Estonia que respaldan su gestión administrativa en las tecnologías. Claro, sí, sí, total. Sí, 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 sí. Sí, bueno, en muchos países realmente hay toda una lógica, toda una política, digamos, alrededor de esas, por poner un ejemplo, las lógicas de datos, ¿no? Es decir, los datos que genera, digamos, un país, cómo se organizan, qué tan accesibles son para las personas para que los podamos entender, para que podamos llegar a generar nuevas cosas con esos datos, ¿no? Yo creo que ahí también hay una de las grandes claves de todo esto, ¿no? También en Colombia, digamos, eso existe, pero podría ser mucho mejor de lo que está estipulado ahora. Jorge, para finalizar esta entrevista, quiero conocer un poco más del proyecto Dora y con qué se encontraron, o sea, qué redactó, qué tipo de políticas redactó, qué iniciativas planteó y pues cómo impactó esto a los espectadores del cortometraje. Bueno, la verdad es que fue algo bastante particular porque básicamente lo que hace es coger patrones de todos esos proyectos de ley, con lo cual genera, pues, proyectos de ley similares a los que hay. ¿Qué proyectos de ley generó? Pues hay muchos proyectos vinculados con el sistema de salud, con la situación de violencia en el país. Con lo cual, lo que hicimos fue como, después de todo eso, como entrenar la inteligencia artificial para que pudiera encontrar esos patrones y luego darle como ciertos inicios para que pudiera desarrollar ideas alrededor de eso, ¿no? Entonces, lo que nos dimos cuenta es que encontró como ciertas cosas que eran muy particulares, que son difíciles de explicar acá porque lo mejor es ver el cortometraje. El cortometraje seguramente estará en salas de cine a partir de en unos meses, con lo cual yo creo que es mejor invitar a la audiencia para que pueda ver el cortometraje y que nos sigan las redes para que pueda verlo por sus propios ojos, qué fue lo que realmente generó todo esto. Bueno, ¿y cuáles son tus redes sociales para que las personas estén pendientes de ver este cortometraje? Y pueden seguirnos en las redes de Gusano Films, gusanofilms.com es la web,
y ahí encuentran toda la información relacionada no solamente con este cortometraje, sino con todas las películas que tenemos, que ahora estamos en breve a punto de estrenar un largometraje en salas de cine en el país. Nada que ver con inteligencia artificial, aunque también es verdad que utilizamos algunos mecanismos de inteligencia artificial para poder potenciar justamente esto es lo que decíamos, potenciar ciertas creatividades. Y ahí pueden encontrar un poco todos los trabajos que hacemos. Y este trabajo de Dora Sena estará próximamente disponible para que se pueda ver en cines y en televisión. Bueno, Jorge, muchas gracias por tu presencia aquí en Congreso y Sociedad. Muchas gracias a ti por la invitación de nuevo. Y nada, encantado de poder compartir con ustedes este rato. Bueno, y a nuestros televidentes los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales y los esperamos aquí en una próxima oportunidad.